Señor continúe bendiciendo, hermanos, cada vida, este tiempo, esta mañana, que el Señor nos da la oportunidad de reflexionar en su palabra. Hemos estado hablando los últimos domingos acerca de las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, la carta enviada a las 7 iglesias, y hemos estado hablando, ¿verdad?, de lo que Dios estaba diciéndole a cada una de las iglesias. Hay un mensaje específico para cada iglesia con el propósito de reflexión, con el propósito de tomar acción. Más bien es una llamada de atención, es un llamado de atención a cada una de las iglesias. Pudimos ver, ¿verdad?, que cómo el Señor le habló a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? ¿Cuál era el mensaje para la iglesia de Éfeso? Más fuerte. Que volviera al primer amor. Se habían desviado, se habían perdido, tenían que volver al primer amor. El viernes continuamos con esa serie, con esa línea, y estuvimos hablando acerca de otra iglesia. ¿Se acuerda cómo se llamaba esa iglesia? Esmirna. ¿Cuál era el mensaje para la iglesia de Esmirna? Y hoy no tiene, hoy. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, ¿verdad? Y te daré la corona de la vida eterna. Sé fiel y no tengas temor. Eso es muy importante. Decía, no tengas temor y sé fiel. Hoy vamos a estar hablando de la tercera iglesia. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Y lo vamos a leer. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, de la que toca hoy. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, habla nuestro corazón en esta mañana, Señor. Que podamos ser confrontados y renovados, Señor, el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, es la tercera carta que estamos leyendo el día de hoy. Los historiadores dicen que de Éfeso, para poder llegar a Esmirna, habían alrededor de 53 kilómetros. Entonces, cuando después de Éfeso, si iban ellos subiendo, llegaban a Esmirna, 53 kilómetros, y de Esmirna, para poder llegar a Pérgamo, habían 23 kilómetros. Entonces, estaban como en secuencia las iglesias. Y una vez llegando aquí a Pérgamo era una ciudad que estaba en lo alto, en una colina,
y allá arriba, ¿verdad?, se sentía segura. Pero ahí en Pérgamo habían edificado varios templos donde adoraban a los emperadores, donde adoraban a otros dioses. Entonces, una de las cosas que se le dice, que le está diciendo Jesucristo a Pérgamo, es que ahí donde ellos estaban, ahí estaba el trono de Satanás. O sea, que ahí había una adoración pagana fuerte, tremenda. Ahora, es bueno tomar en cuenta que es una expresión, ¿verdad? No es literalmente que ahí estaba el trono de Satanás, ¿no? Sino que por haber tanta adoración, tanta idolatría, era que se decía que era el trono de Satanás, ¿verdad? ¿Verdad? Como dicen de Las Vegas, ¿no? Que es la ciudad del pecado, ¿verdad? Porque hay mucho pecado, ¿verdad? Pero en todas las ciudades hay pecado. Entonces, el punto es que era una ciudad fuerte, donde había mucha idolatría, donde las personas se desviaban fácilmente. Ahora, cuando miramos todo esto, la manera en la que empieza, habla diciendo quién es el que manda el mensaje. El que manda el mensaje es el que tiene la espada aguda en su mano, la espada de dos filos. Mira, hermanos, ¿qué implica que alguien tenga una espada en la mano, ¿verdad? No era una espada que tenía por ahí guardada, ¿verdad? Que por ahí entre mis cosas tengo una espada, no. Dice que tiene la espada en su mano, ¿verdad? Esa espada aguda de dos filos. Esa espada, hermanos, que puede cortar, esa espada que implica autoridad. Entonces está diciendo, el que tiene la autoridad está diciendo eso. Yo conozco tus obras. Mire, interesante que a las tres iglesias le está diciendo lo mismo. Yo conozco tus obras. Empezando, yo conozco tus obras. Como dicen por ahí, a mí no me vas a hacer de chivo los tamales, ¿no? No sé si dicen eso en México, no sé si lo dicen o no lo dicen. ¿Sí lo dicen? Ah, bueno, tal vez de México lo copié, ¿verdad? No sé de dónde. Pero así dicen, ¿verdad? No me van a hacer de chivo los tamales, ¿verdad? Entonces, a mí no me van a engañar, a mí no me van a engañar. Yo conozco tus obras, yo sé quién eres, yo sé tu trasfondo, yo sé de dónde vienes, ¿verdad? No me vas a impresionar. Y dice, ¿y dónde moras? Y ya dijimos dónde estaba la ciudad, cómo era el ambiente que había ahí. Y dice, pero hay algo bueno que tiene. ¿Qué era lo bueno que tenía Pérgamo? Lo bueno que tenía era que tenía su fe puesta en Jesucristo. Entonces, eso era lo bueno que tenía. Tenía la fe puesta en Jesucristo. Mire qué interesante. Ellos habían creído en Jesucristo. Entonces, como tenían esa fe en Jesucristo, eso era lo bueno que tenían. Y el Señor está resaltando, tu fe está bien puesta, está bien con tu fe, eso es lo bueno que tienes. Pero habían otras cosas que no estaban bien. Mire, es interesante que en el verso 13 dice que ahí mismo habían martirizado a Antipas, un fiel discípulo de Jesucristo. Había muerto ahí por causa de la fe, por causa del nombre de Cristo, había muerto en aquel lugar. Pero también está lo malo. Ahora sí tenemos lo malo. ¿Qué era lo malo que tenían? Lo malo que tenía era que eran tolerantes con las doctrinas erróneas, ¿verdad? Eran tolerantes con las doctrinas erróneas. Las doctrinas, y ahí hablan de las doctrinas de Balaam. No sé si usted ha leído ese pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, habla de Balaam y Balac.
Y cuenta la historia bíblica que cuando el pueblo de Israel iba conquistando, iba avanzando, llega un momento en el cual, hermanos, llegan cerca de Moab, y entonces aquellas personas estaban asustadas entre Madián y Moab. Los reyes estaban asustados porque el pueblo de Israel venía barriendo, como decimos, venía barriendo con todo lo que se le ponía enfrente. Si había un pueblo que quería pelear contra él, los eliminaban y seguían su paso. Y entonces dijeron, aquí viene el pueblo de Israel y ellos nos van a eliminar a nosotros. ¿Por qué no hacemos algo? Si nos levantamos en armas contra ellos, ellos están fuertes, pero vamos a hacer algo. Vamos a irnos por otro lado. Y nos vamos a ir por el lado espiritual. Mire qué interesante. Ahora, ahí hay un profeta, en Madián hay un profeta, y ese profeta se llama Balaam. Y a Balaam Dios lo respalda. Le vamos a decir a Balaam que venga a maldecir. Mire qué interesante esto. Que venga a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces, una vez maldecido el pueblo de Israel, entramos en guerra y nosotros le podemos ganar. Es interesante por varias razones. El punto de maldecir al pueblo de Israel, uno, por supuesto, ellos creían que si este hombre era respaldado por Dios, esa maldición iba a surtir efecto en el pueblo de Israel. Pero si miramos la segunda parte, pues podría ser también un arma psicológica que iban a tener contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque los moabitas creyeran realmente en Dios o en varios dioses. Había una guerra psicológica en donde iba a decir, bueno, ustedes tienen una maldición y ustedes aquí donde están van a perder y va a haber una tragedia. Eso iba a afectar en la mentalidad también del ejército. Entonces viene Balac y manda a Balaam unos soldados y le dicen, vayan allá con Balaam y díganle que venga a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces Dios le habla a Balaam después que estos llegaron y le explicaron. Y entonces le dice, ¿a qué vienen estas personas? Y le dice, no, pues quieren que yo vaya a maldecir al pueblo. Y le dice, no te metas con ellos son mi pueblo. No puedes maldecir al pueblo de Israel. Y entonces le dice, bueno, está bien. Y entonces salió y les dice, miren, Dios me ha hablado y Dios dice que no debo de maldecir al pueblo de Israel, es su pueblo y no puedo hacerlo. Díganle a Balac que no puedo. Y se van estos soldados de regreso y le dicen, ¿sabes qué, Balac? Balaam no puede, no, dice que no es posible. Y Balac dice, bueno, vamos a ver. Y manda a otras personas de renombre y de más peso, de más influencia. Y ahora vienen estos otra vez y a decirle a Balaam otra vez, mira, dice Balac que vayas y que maldigas a este pueblo, y empieza otra vez. Y les dijo, a ver qué me dice Dios. Lo que Dios me diga, eso voy a hacer. ¿Qué le había dicho Dios? Que no. A buen entendedor, pocas palabras, hermanos. Le dijo no, pero a veces insistimos. Y viene otra vez y entonces le dice Dios, ¿qué pasó, Balaam? Y dice, no, pues estos quieren que yo vaya. Y le dijo, mira, maldecirlos no puedes, pero ve con ellos. Pero vas a hacer todo lo que yo te diga. Y le dice, bueno, yo voy a ir, pero yo voy a hacer lo que Dios me diga que yo haga. Y se va. Ahora, interesante porque muchas preguntas podrían haber. ¿Qué había realmente en el corazón de Balaam? Quizás ya se había torcido, quizás ya estaba pensando en lo que le iban a dar, qué sé yo. Pero iba mal, iba en el camino, iba, ¿verdad? En un asna, iba. Y cuando iba en el camino, es algo que, ¿verdad? Muy curioso y que lo conocemos más cuando si pasamos por ahí como niños, en las historias de los niños, recordamos la historia del asna que se echa y que no camina.
¿Se acuerdan de esa historia? Y entonces viene y a medio camino se echa, ¿verdad? Y no quiere caminar y no quiere caminar y Balaam empieza a pegarle porque no camina. Y viene un momento que se le voltea y que le dice, ¿y por qué me pegas? Mira, hermano, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado montados ahí? Salimos corriendo, ¿no? Imagínese usted. No, y todavía que él se pone a platicar, ¿verdad? Y le dice, no, pues no caminas. Y le dice, mira que está enfrente. Y enfrente había un ángel con una espada en la mano. Y el ángel le dice, mira, este animalito te salvó la vida. Si te hubieras venido, aquí te vuelo la cabeza. Y bueno, el punto es que después de todo esto llega a aquel lugar y entonces viene, hermanos, y viene y va a maldecir al pueblo y le dice, ¿por qué no habías venido? Cuentan toda la historia. Ahora sí, le dice, ahora sí, maldice, allá está, mira el pueblo. Y le dijo, no puedo así, Dios me dice, yo lo hago. Y mira, hermano, para no hacerle larga la historia, cuando Balaam, el profeta, se para enfrente del pueblo para maldecirlo y mira el pueblo hasta allá a lo lejos, ¿verdad? Porque estaban lejos. Y iba a declarar esa maldición, empieza a bendecir al pueblo de Israel, hermano. Y lo probó 2, 3 veces. Y lo último, que empieza a profetizar y en la profecía empieza a hablar en contra de los madianitas. Y entonces se enojó y dice, ¿cómo puede ser? Y mire, hermanos, pero ¿sabe algo? Más adelante da por sentado que esto sucedió. No lo dice literalmente, pero sucede esto. Que entonces Balaam le da un consejo a Balac y le dijo, mira, Dios no puede maldecir a este pueblo directamente, pero tú lo puedes afectar indirectamente. ¿Y cómo está eso de indirectamente poder afectar al pueblo? Bueno, ellos tienen su Dios. Si ellos le fallan a su Dios, entonces Dios les va a dar la espalda a ellos y eso es peor que una maldición. Si Dios ya no está con ellos, van a fallar, van a perder en la guerra. Con que esas tenemos, ¿no? Y se va. Y dice, después sigue el relato bíblico, está desde el 22 hasta el 30, el 31, ¿verdad? De Números. Y habla la palabra del Señor que entonces las mujeres madianitas empiezan a conquistar a los israelitas. Y ellos, ¿verdad? Se dejaron conquistar. Hasta hijos tuvieron usted. Y después, cuando fueron a la guerra, ¿qué pasó? Ellos ya no ganaron. Y vino el Señor, ¿verdad? Trajo una mortandad con ellos, mataron a varios de ellos porque no solamente se habían mezclado con las mujeres, ¿verdad? Que no lo debían de hacer, sino que segundo, habían adorado a sus dioses. Y mire, hermanos, ahora, después de todo eso, después que pasó todo eso, hay un momento, lo último que hace Moisés. ¿Sabe qué fue lo último que hizo Moisés? Fue tener una venganza de Israel contra Madián. Y entonces dice el capítulo 31 de Números, habló Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Habló Jehová a Moisés diciendo, haz la venganza a los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Lo último que iba a hacer. Y mira, hermanos, y ahí es donde la palabra del Señor empieza a hablar, ¿verdad? Dice el verso 16, he aquí, por consejo de Balaam, ellas, las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor,
por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea, ese fue el resultado del consejo de Balaam. Ahora, cuando vienen a pelear contra los de Madián, ahí incluyendo a Balaam, muere Balaam. También matan a Balaam, matan a todos los hombres, a todas las mujeres adultas. Y mire, hermanos, hay una gran masacre ahí como respuesta, como venganza de todo lo que habían hecho en contra del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué llegaron a hacer todo eso y por qué le estoy contando todo esto? Porque esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo habían personas que iban por ese mismo lado. Entonces, lo malo que tenían era que habían sido tolerantes con las doctrinas erróneas, como la de Balaam, y que los llevarían a pecar en contra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel permitió que empezaran las personas, ¿verdad?, a decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Ellas son mujeres, nosotros somos hombres, no tiene nada de malo. Es más, me imagino que dijeron, pues solo seamos amigos, nada más, ¿no? Nada más nos vamos a conocer y nada más ahí. Y así poco a poco, no, nada más vamos a ser novios, nada más, no, nada más. Y mire, llegaron a tener hijos. Entonces, y esa era la doctrina de Balaam, donde poco a poco iban dejando, ¿verdad? Iban bajando la guardia. Poco a poco iban bajando la guardia, y cuando ellos menos se dieran cuenta, ya estaban pecando, ya habían caído en la trampa de Balaam. Aparentemente Balaam era un profeta, hermanos, pero su corazón estaba torcido, ¿no? Doctrinas erróneas. ¿Cómo cuidarnos de doctrinas erróneas, de cosas que parecen que van a nuestro favor? No sé si usted vio por ahí un videíto, no sé si fue hecho por la tecnología, ¿verdad? O no sé cómo es el asunto, ¿verdad? Pero es un gato que va en la orilla de un lago y está en la orilla del lago y hay pan tirado ahí, ¿verdad? Y entonces el gato le tira ahí el pan en el agua a los peces. ¿Ha visto alguien ese video? Si no, qué bueno, así se lo cuento. Entonces le tira el pan y entonces los peces, ¿verdad?, vienen a la orilla y van viendo el pan. Y ya cuando el pan se acerca mucho a la orilla, el gato, ¿verdad?, lo hace un poquito para allá. Y entonces cuando el pez empieza y se viene a la pura orilla a comerse el pan, ¿qué cree que hace el gato? Un solo jalón, mire. Y se fue el pescado, ¿no? ¿Sabe que muchas veces así funciona el asunto? El enemigo nos va tirando ahí el pan en la orilla y nosotros vamos ahí, vamos saliendo. Si el pez estuviera allá en el agua, hasta allá adentro, ¿cree que el gato podría alcanzarlo? No podría alcanzarlo, no tendría ninguna oportunidad. Pero se va saliendo, se va a la orilla, y llega a la orilla hasta que, mire, ahí le da un jalón. Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas son de esa manera, hermanos. Son llamativas, son como un pan que está ahí, no, pero eso se ve agradable, lo puedo comer. Es más, si miramos literalmente, no le va a hacer daño al pez. ¿El pan le haría daño al pez? No le haría daño. Sería un alimento, no habría ningún problema con que lo coma. El problema es que se va acercando ¿a dónde? A la orilla, se va acercando, se va saliendo, se va poniendo expuesto. Y mira, hermanos, ese asunto de cuando miramos este asunto de las falsas doctrinas es algo interesante, ¿no? Cómo nos expone cuando nosotros acariciamos la sana doctrina, la falsa doctrina, ¿verdad? Las doctrinas que están desviadas,
doctrinas, hermanos, que realmente no van con la palabra de Dios. Pues el hecho, ¿verdad?, de que una persona cante y ore, pues no es como, bueno, ya es cristiano y se acabó. Todas son doctrinas y todos, como dicen por ahí, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a Dios y no importa, no necesariamente, hermanos. Hay doctrinas que van por otro rumbo. ¿Y sabe cuál era el problema? El problema no era que afuera hubieran otras doctrinas. Mire esto interesante. El problema que tenía Pérgamo no era que decía, no, es que pues la iglesia que está a 10 minutos, a 5 minutos, tiene una doctrina mala. Ese no era el problema. El problema es que esa doctrina ya estaba dentro de la iglesia. Entonces venían, ¿verdad?, otros con otras doctrinas y bueno, pues hay que se quede, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Cree diferente, pues no importa, ¿no? Entonces los dejaban ahí, estaban tolerando. El problema era, por eso estamos hablando, que el problema era la tolerancia. Mire, hay veces que debemos de ser tolerantes y hay veces que no debemos de ser tolerantes. Hay veces que necesitamos ser fuertes. Hay cosas que no van con la palabra del Señor. Si no lo dice la palabra, hermano, aquí no lo vamos a hacer. Y ya hemos pasado un montón de luchas como esas, ¿verdad? De personas que vienen de otro lado. Pastor, mire, allá yo lo hacía de esta manera. Yo era el profeta allá. Bueno, hermano, usted era el profeta allá. Aquí es algo diferente. Si lo dice la palabra, está permitido que lo hagamos. Vamos a hacerlo. Mire, hermano, hay un refrán que dice por ahí: cría cuervos y te sacarán los ojos. Algo así. ¿Sabe que por un momento me sentí tentado de ponerle de título al sermón el día de hoy, cría cuervos? Porque eso era lo que estaban diciéndole, ¿no? Eso era lo que le están diciendo, lo que le estaban diciendo a la iglesia de Pérgamo. Cuidado, pilas con lo que estás dejando ahí, ¿verdad? Que vaya entrando. Tienes que mantenerte pilas para poder cuidar la sana doctrina. Toleras, ahí tienes aquellos que están dejando que otros puedan entrar con falsas doctrinas. Hermano, y cuando dejamos eso, las iglesias terminan divididas, las iglesias, ¿verdad? Porque aunque el otro no tenga la razón, pero como tiene mucha influencia, pues, ¿para dónde vamos? Pues no sé, pero ya ¿verdad? Ya nos salimos. Entonces, muy importante, la iglesia de Pérgamo tenía que tener cuidado. ¿Cómo esa doctrina de Balaam podemos verla en nuestros días, hermanos? De ciertas prácticas que no van con Dios. Personas, ¿verdad?, que dicen, bueno, sigue tu corazón. Si tu corazón te dice que vas bien, dale, no hay ningún problema. Lo que Dios busca al final de cuentas es el corazón. Y mira, hermano, no le hagas daño a nadie. Con que te portes bien, pues no tienes que ir a la iglesia. ¿Has escuchado esas doctrinas alguna vez? No necesitas ir a la iglesia, solo pórtate bien, sé una buena persona. ¿Para qué te vas a congregar? ¿Para qué vas a ir a perder tu tiempo? Esas son doctrinas, hermanos, enseñanzas que van por otro rumbo. Y hay muchas más doctrinas, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, doctrinas de la prosperidad, que también van por otro rumbo. Diferentes tipos de doctrinas, hermanos, donde necesitamos todos, porque todos somos el cuerpo de Cristo y todos necesitamos, por eso necesitamos tomar clases, por eso necesitamos ser discipulados, leer la palabra del Señor, para que estemos bien fundamentados en la palabra y podamos discernir. Es más, si alguien está en una doctrina errada, poder ayudarlo a que él pueda conocer la palabra del Señor. ¿Cuáles eran las soluciones que les está planteando? La solución es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio. El arrepentimiento
es volver a la palabra de Dios. Si ya se habían desviado, si ya estaban haciendo su propia doctrina errónea, ahora en el arrepentimiento ellos tenían que volver a la sana doctrina en obediencia al Señor. La iglesia de Pérgamo es llamada a no tolerar las falsas doctrinas. Mire, en Tito capítulo 2, verso 1, Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que le está diciendo. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para permanecer en la sana doctrina, necesitamos, hermanos, no contaminarnos de falsas enseñanzas, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón. Porque cuando empezamos a tolerar, hermano, terminamos por otro rumbo. Cuando empezamos, ¿verdad?, a tolerarlas, decir, bueno, pues tal vez tiene razón. Aunque no lo diga la palabra, tal vez tiene la razón. Y sabe, es triste decirlo, es triste recordarlo, pero hay personas que han empezado, ¿verdad?, a irse por otro rumbo. He conocido personas que han terminado siendo mormones, porque empiezan a escuchar, aunque no le den una base bíblica, empiezan a escuchar y cuando ya sabemos, pues terminan siendo mormones. Conocí en Guatemala a un hermano de años de ser cristiano, predicaba el hermano y después empezaron a visitarlo los mormones, empezaron a ayudarlo y hermano se fue por otro rumbo. He conocido hermanos que han terminado siendo testigos de Jehová. No, que Jesucristo, pienso que no, que solo es Jehová, y empiezan y hermanos ya los perdimos. Recuerdo una familia muy estaba ahí comprometida, sirviéndole al Señor, pero de repente empezó a desconectarse, terminó por otro rumbo. Hermanos, cuando dejamos que las falsas enseñanzas terminamos en otro rumbo, terminamos en otro lado, ¿verdad? Hay quienes que terminan hasta con los musulmanes, puede terminar, ¿no? Si no cuidamos, el problema es descuidarnos, es descuidar la palabra del Señor, perder, hermanos, de vista a Jesucristo. El blanco es ¿quién? Jesús. A Él tenemos que mirar, a Él tenemos que seguir. Y lo que les mencioné, todo lo que les mencioné, las religiones que les mencioné, pues ya perdieron a Jesús. Ya van en busca de alguien más. Jesucristo es el centro. Él es el camino. Juan 14, Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Mira, hermanos. Pero cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, cuando no conocemos la palabra del Señor, olvídese, hermano. Viene alguien y, ¿verdad? Y le puede decir a una muchacha, mira, Dios dice que vas a ser mi esposa, ¿no? Y, tal vez sí, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está estudiando la palabra, porque no está conectado, ¿verdad? Mandar otros mensajitos por allá al Señor, ¿no? Mensajes de texto por ahí, no, es directo. Dios nos va a hablar directamente a nosotros. Dios va a hablar directamente a nuestro corazón para que nos mantengamos en la sana doctrina. ¿Sabe qué es lo bueno de todo eso? Que hay retribución. Si ponemos atención a la palabra del Señor, termina diciendo el mensaje, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, si ponemos atención a la palabra del Señor, y si nos arrepentimos de nuestros pecados, Jesús nos promete una nueva identidad y una alimentación adecuada. Mire qué interesante. Eso es lo que dice. Si ustedes se arrepienten de donde iban, de la tolerancia que tenían, y se mantienen en el camino correcto, yo les daré un nombre nuevo. Hasta una piedrecita dice ahí con su nombre. Mire, va a tener ahí una piedra con su nombre
eso está hablando de identidad. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una nueva identidad, hermanos. Por eso dice la Biblia que somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Esa es la nueva identidad que Dios nos ha dado a nosotros, que Dios le ha dado a usted, que Dios me ha dado a mí. Nos ha dado una nueva identidad. Y dice, y les daré de comer del maná del cielo, de ese alimento que es la palabra, del Señor. El Señor nos va a alimentar de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Toda palabra. Él nos va a alimentar de la manera adecuada. Él es el que nos alimenta si nosotros nos ponemos en el camino que necesitamos estar. El enemigo quiere que nos salgamos a la orilla, quiere que nos salgamos de la protección de Dios. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, el que vive, el que está adentro. Hemos puesto ese ejemplo, es como que si le dijera el que se mantenga bajo este techo. Imagínense que está lloviendo fuerte allá afuera y está lloviendo y entonces yo le digo, mire, el que se mantenga dentro de este techo no se va a mojar mientras se mantenga. Pero si usted dice, bueno, voy a ir a ver si es cierto, ¿no? Y se sale, ¿qué va a pasar? Se va a mojar, hermano, porque ya se expuso, ya salió. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miremos un árbol de una sombra, creo que eso es hasta más fácil de entenderlo, ¿no? Hay una sombra, el sol fuerte a los lados, pero si usted se mantiene abajo de ese árbol, abajo de esa sombra, va a tener sombra, va a estar protegido del sol. Pero si usted se sale, se va a quemar. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Hermano, mantenerse en la sana doctrina es mantenerse bajo la cobertura de Dios. Dios quiere protegernos, Dios quiere cuidarnos. Es más, Dios quiere alimentarnos de una manera adecuada. El maná del cielo, imagínese usted, del maná del cielo es de la manera que Dios quiere alimentarnos. Pero la clave es cuidarnos de las falsas doctrinas, cuidarnos. Mire, hermanos, hoy día en YouTube tantos mensajes que hay, ¿cierto? Mire, usted puede encontrar de todo, sabores, colores, lo que más le gusta. ¿Qué me gusta? Es que yo escucho a este predicador. ¿Por qué? Porque es muy funny, ¿no? Muy bonito, muy chistoso, cómo cuenta los chistes. Y por eso me gusta verlo. ¿Por qué? Porque es de tal país, porque es de tal lado, por esto que pasa. Pero, ¿qué hay de la sana doctrina? ¿Qué hay de la sana doctrina? Cuando usted y yo nos metemos a la palabra del Señor, tenemos raíces y entonces vamos, hermanos, a tener criterio para ver qué realmente es sana doctrina. Que usted lleve 1 año, 2 años o 5 años, eso no le da criterio. Puede llevar 20 años si no lee la palabra del Señor constantemente. No tiene un criterio para ver qué es una sana doctrina y qué es una falsa doctrina. Necesitamos meternos a la palabra, hermanos, y poder conocer más del Señor. ¿Sabe cómo es eso? Como el tema de la alimentación, ¿no? Hoy día hay tantos videos en YouTube, en Facebook acerca de la alimentación. Y sale uno y dice un día, esto es bueno comer. Al otro día dice, eso es malo comer, malísimo, no comas eso, ¿no? Y entonces usted ya no haya ni qué comer ni qué hacer. Miraba por ahí un meme un día, ¿verdad? De alguien que agarraba y decía, ahora puedes comer esto. Y le salía el otro video y decía, no, eso no lo puedes comer. Entonces lo tiraba y agarraba otra cosa. Ahora sí lo puedes comer. No, ahora eso tampoco ya no lo puedes comer. Entonces cuando estamos viendo algo externo, pero cuando nosotros estamos alimentados, dirigidos por el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos da la guía, es el que nos va a redarguir,
es el que nos va a revelar el camino correcto. Es el que nos va a ayudar a identificar si algo viene de Dios o no viene de Dios. Si algo debemos de tomarlo o debemos desecharlo. Por eso necesitamos, si vamos por mal camino, si no estamos leyendo la palabra, si no estamos orando, necesitamos arrepentirnos de esa actitud, volvernos a Dios. ¿Volvernos a Dios de qué manera? Volvernos a Dios en oración y volvernos a Dios por medio de la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Pablo le habla a Timoteo que sea edificado correctamente. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados, dice, por doquier, por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa es la oración que nosotros necesitamos hacer. Pedirle al Señor sabiduría para mantenernos en el camino correcto, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra familia, cuidar nuestra iglesia, cuidarnos para poder estar un día en las bodas del Cordero. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, porque cada mensaje que tú nos hablas es un mensaje que nos ayuda a ser mejores, Señor, que nos ayuda a crecer, nos ayuda a ver nuestras deficiencias, ayuda a ver nuestros errores, ayuda a avanzar por el camino correcto. Tu palabra dice: lámpara es a mis pies y lumbrera tu camino, tu palabra, Señor. Ilumina nuestro camino cada día. Ayúdanos para que nosotros encendamos, Señor, esa lámpara para iluminar nuestro camino día a día. Si nos hemos desviado, si nos hemos perdido, si hemos abierto nuestros oídos, nuestro corazón a otras enseñanzas, Señor, que no vienen de ti, Padre, ayúdanos, perdónanos, nos arrepentimos y volvemos a tu palabra. Queremos vivir tu palabra, Padre. Esta hora pedimos tu ayuda. Esta hora, Señor, te pedimos que nos perdones. Queremos participar, Señor, de tu mesa. Gracias por la invitación que nos haces. Gracias porque tenemos esta oportunidad, Señor, de ser partícipes en tu mesa. Bendice, Señor. Consagramos estos elementos que tenemos el día de hoy, el vino y el pan. El vino que representa tu sangre y el pan que representa tu cuerpo que fue molido por nosotros. Recordamos, Señor, ese sacrificio y participamos el día de hoy con mucha devoción, Señor amado, con mucho respeto delante de ti, Padre. Espíritu Santo, ministranos este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana es un tiempo de participar de la cena del Señor. Puede pasar, es bienvenido, está invitado a la mesa del Señor el día de hoy. Si hay algo que hay que arreglar delante del Señor, este es el tiempo para pedir perdón. Este es el tiempo para alinearnos con Dios. Recuerde lo que hablamos el día de hoy. Hay una promesa. Si nos alineamos con el Señor, vamos a tener una nueva idea.